Saludos. A continuación, el tema de glomerulonefritis secundaria, específicamente el tratamiento. Para comenzar, la nefropatía lúpica. Ella es una enfermedad multisistémica de naturaleza inmunológica. Se presenta en las primeras manifestaciones del lupus eritematoso sistémico, donde hay un depósito glomerular de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A su vez fibrina y la C1Q que son característicos del lupus. En cuanto al tratamiento, tenemos que se recomienda la terapia combinada con glucocorticoides e inmunosupresores, siendo así que se administra la prednisolona, 60 a 80 miligramos orales una vez al día y se reduce gradualmente de acuerdo con la respuesta del paciente, hasta 20 a 25 miligramos en días alternos durante 6 a 12 meses. Los pulsos de la metilprednisolona pueden mejorar el pronóstico a largo plazo, sin mayor incidencia de efectos adversos. El micofenolato mofetilo, las dosis objetivas son 3 gramos día. La ciclofosfamida, bolos intravenosos mensuales durante 6 meses. La azatioprina, 2 miligramos por kilogramo orales, una vez al día, máximo 150 miligramos por kilogramo día. Allí se encuentran los índices de actividad y de cronicidad. Esto es importante para determinar en una biopsia si predominan los índices de actividad que el paciente va a responder, pero si no predominan y predominan los índices de cronicidad, la respuesta será poca. Hola, soy María Auxiliadora y voy a hablar sobre la enfermedad de Goodpasture. Es un trastorno en el que existen anticuerpos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, resultando en una glomerulonefritis rápidamente progresiva con una proliferación extracapilar, y es una enfermedad muy infrecuente. El tratamiento o en cuanto a la enfermedad de Goodpasture necesitamos conocer algunas generalidades. Entre ellas destaca que es una rara enfermedad. La incidencia es de 0.6 a 1.8 de casos por millón de habitantes. Un 40-60% de los pacientes experimenta daño pulmonar y renal. Los síntomas son dificultad respiratoria, malestar, edema, orinas rojizas o espumosas, pérdida de peso e hipoxia. El tratamiento farmacológico en la enfermedad de Goodpasture es la metilprednisolona 1 gramo intravenoso durante 20 minutos, una dosis diaria, o también en alternos de 3 dosis. La prednisona 1 miligramo por kilogramo por vía oral una vez al día por 3 semanas, luego se ajusta hasta 20 miligramos vía oral, una dosis diaria por 6 a 12 meses. La ciclofosfamida 2 miligramos por kilogramo vía oral o intravenosa, una dosis diaria, también por 6 a 12 meses. El tratamiento no farmacológico en la enfermedad de Goodpasture, la plasmaferesis, todos los días o día por medio por 2 a 3 semanas utilizando intercambios de 4L para eliminar los anticuerpos de la enfermedad. Se recomienda intubación endotraqueal y la ventilación mecánica en pacientes con valores limítrofes de los gases en sangre arterial e insuficiencia respiratoria inminente. Y los pacientes con afección renal importante pueden requerir trasplante renal. Gracias. Ok, ahora vamos con la púrpura de Chonley-Enox. Esta es una glomerulopatía secundaria a una enfermedad sistémica inmunológica que afecta a vasos de la piel causando púrpura, afecta a las articulaciones causando artralgias, afecta al tubo digestivo causando dolor abdominal y melena y afecta a los riñones causando glomerulonefritis. La mayoría de vasculitis IgA tienen una evolución benigna y su mayor parte son tratadas con tratamientos sintomáticos, sea hidratación, reposo, analgesia. Y el tratamiento con corticosteroides a altas dosis es utilizado solo cuando hay sangrado, dolor abdominal y enfermedad renal grave. Incluso también puede ser utilizado cuando hay artritis poliarticular severa. Entonces, para resumir en este cuadro, tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento farmacológico tenemos los AINES que se emplean para aliviar las molestias articulares. Tenemos los corticoides como la prednisona que están indicados a dosis de 1 a 2 miligramos sobre kilogramos en casos de intenso dolor abdominal o hemorragia intestinal y pues si aparece vasculitis en el sistema nervioso central, afectación testicular o hemorragia pulmonar. Por otro lado, en el tratamiento no farmacológico tenemos el reposo en cama los primeros días y la hidratación. Es muy importante mencionar aquí que los antiespasmódicos no van a ayudar a la recuperación del paciente. Esto se hará con los corticosteroides. Bien, ahora continuando con el síndrome hemolítico urémico, pues recordamos que es una lesión que se
que es una condición que se caracteriza por la lesión del endotelio vascular y que la manera en la que nuestro organismo comúnmente responde a esto es mediante la agregación plaquetaria. Esto genera oclusión, esto genera obstrucción y los eritrocitos para poder transitar por allí pues tienen que fragmentarse, tienen que romperse, escindirse y eso es sinónimo de una anemia hemolítica microangiopática. Secundario a esto, debido al consumo periférico de las plaquetas, hay una trombocitopenia. Y como esto también se caracteriza por una disminución del aporte sanguíneo por la oclusión, pues vamos a encontrar un fallo orgánico y los órganos más afectados van a ser los riñones. Encontramos también entonces una insuficiencia renal aguda. La etiología es múltiple, pero la podemos clasificar en dos. Un síndrome hemolítico urémico típico, que es el asociado a diarrea, y uno atípico, que no tiene nada que ver con la diarrea. Empezamos hablando del típico, que lo asociamos con la diarrea, y si lo asociamos con la diarrea, con los agentes que la generan o que la producen, entre ellos los que producen la toxina Shiga, como la Escherichia coli, u otros patógenos como la Shigella dysenteriae, Salmonella o el Campylobacter jejuni. También encontramos otro agente etiológico que, si bien no tiene nada que ver con la diarrea, sino se asocia más que todo con procesos neumónicos o con empiema, generan el síndrome hemolítico urémico, que es el estreptococo, el neumococo. Ahora hablemos sobre el atípico, que no se asocia con la diarrea y que puede producirse por dos razones. Uno, por alteración del complemento. Puede ser por causa genética, por mutaciones, por causa inmunológica, por autoanticuerpos, pero se caracteriza principalmente por una disregulación de la vía alterna del complemento. ¿Sí? Hay un exceso en la activación o en la expresión del complejo de ataque a la membrana y un mayor daño tisular. También puede producirse por alteraciones de la proteasa del factor de von Willebrand. Bien, esta pues normalmente hace que se degraden estos multímeros y si esto no sucede, favorece a la agregación plaquetaria, favorece a la formación de trombos y lo asociamos principalmente a la púrpura trombótica trombocitopénica. Ya sabemos entonces que el síndrome hemolítico urémico puede ser típico, pero también puede ser atípico, que asociado a él encontramos tres cosas. Uno, la lesión del endotelio. En el caso del típico, por bacterias enterotoxigénicas y en el caso del atípico, por disregulación de la vía alterna o por disfunción de la proteasa que escinde el factor de von Willebrand. En segundo lugar, encontrábamos una trombocitopenia, ¿sí? En todos los casos, pero va a estar aún más marcada cuando hay disfunción de la proteasa. Bien. Y en tercer lugar, un fallo renal que está presente en todos. El tratamiento pues es principalmente de soporte en el típico, con algunas excepciones en el atípico que las vamos a ver de forma específica. Vamos a usar el eculizumab, el rituximab, plasmaféresis, corticoides, ¿sí? Pero hablemos de forma específica de esto. Sabemos que en el caso del típico es principalmente de soporte y que si es de soporte, dentro de estas medidas encontramos la fluidoterapia. La fluidoterapia consiste en la administración de líquidos, puede ser por vía oral, pero principalmente es por vía intravenosa. Usamos coloides, cristaloides. Esto debe de ser precoz ya que se relaciona con un menor riesgo de oligoanuria en el síndrome hemolítico urémico típico asociado a diarrea. En caso de fallo renal agudo que se presenta en un 50% de los pacientes, que vamos a ver que cursan con sobrecarga hídrica, con hiperpotasemia, con acidosis, con hiponatremia u oligoanuria y que no tienen respuesta a diuréticos, vamos a hacer uso de la diálisis precoz. Podemos hacer uso de cualquiera de estas dos alternativas, puede ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que se diferencian como tal en la membrana que usan para eliminar los desechos, para filtrar los desechos, que en la hemodiálisis es una membrana artificial y que en la diálisis peritoneal esta membrana es natural porque pues la membrana es el propio peritoneo. Y en caso de alteraciones hematológicas el tratamiento es mucho más restrictivo. Vamos a transfundir hemoglobina
a transfundir solo cuando la hemoglobina sea menor a 6 gramos por decilitro. Vamos a tratar de mantener unos niveles que oscilen entre 8 a 9 gramos por decilitro. Esto para evitar la sobrecarga de volumen, para evitar que la sangre se vuelva viscosa. Y en caso de que necesitáramos transfundir, pero sepamos que el agente etiológico es, por ejemplo, el neumococo, vamos a tratar de que estos sean solo eritrocitos, porque si transfundimos todo con inmunoglobulinas, con anticuerpos, favoreceríamos aún más el complejo, la formación del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y cuándo vamos a transfundir plaquetas? Cuando existe un sangrado activo y en caso de que se necesite o se vaya a un procedimiento invasivo, principalmente. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Bastidas y yo les voy a continuar hablando acerca del tratamiento del síndrome hemolítico urémico. Bien, con respecto al tratamiento de las complicaciones, una de las mayores complicaciones que vamos a encontrar en este síndrome es la hipertensión. Esta hipertensión se debe tratar evitando la sobrecarga de volumen con hipertensivos o con antagonistas de calcio, como es el caso de la amlodipina. Por lo tanto, se debe emplear el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o IECA, como es el caso del captopril o el enalapril. Estos medicamentos van a disminuir completamente las secuelas a largo plazo, por lo tanto van a disminuir la excreción de proteínas. Al disminuir la excreción de proteínas van a evitar la progresión de una insuficiencia renal crónica que pueda conllevar esta hipertensión. Con respecto al dolor abdominal, cuando es un dolor abdominal que es bastante intenso, se debe evitar por completo el uso de los AINES, ya que estos van a llegar a causar nefrotoxicidad. En su defecto, se debe emplear el fentanilo como medicamento de elección, ya que él no va a tener metabolitos activos en su interior, por lo tanto no pueden llegar a ser tan perjudiciales como es el caso de los AINES. En el caso de los antibióticos, estos no van a tener mayor relevancia, por lo tanto no está indicado su uso, ya que no va a prevenir la evolución de la enfermedad. Con respecto al síndrome hemolítico urémico que es asociado a diarrea, su tratamiento no ha sido tan efectivo. Por lo tanto, se van a emplear diferentes terapias, pero no se ha visto la mayor mejoría en ninguna de ellas para este síndrome asociado a la diarrea. Por lo tanto, la plasmaterapia se puede emplear, pero es más efectiva para el síndrome hemolítico urémico atípico. Se puede llegar a utilizar la anticoagulación bien sea con heparina o con urosinasa, no se ha visto mucho pronóstico tampoco, y los corticosteroides son también mayormente empleados, pero tampoco tienen muy buen pronóstico. Por su parte, el síndrome hemolítico urémico atípico va a tener dos terapias que son fundamentales, la cual viene siendo la plasmaterapia y los bloqueadores de complemento. En la plasmaterapia contamos con la plasmaféresis y la infusión de plasma, y en los bloqueadores de complemento el eculizumab. Bien, con respecto a la plasmaterapia, entonces la plasmaféresis va a ser un tratamiento que es de elección, ya que va a reducir por su parte la mortalidad y la incidencia de la enfermedad de la insuficiencia renal crónica. Esta es una técnica de depuración sanguínea extracorpórea, lo que quiere decir que su objetivo es filtrar la sangre, el plasma por su parte, y separar todos los componentes que sean perjudiciales para la salud del organismo. Por lo tanto, extrae el plasma y separa los componentes y vuelve a ingresar el plasma. Bien. La infusión del plasma, por su parte, es una terapia, es un tratamiento que se va a emplear cuando la plasmaféresis no va a estar disponible. Este también es denominado transferencia de plasma fresco congelado. Este va a aportar todos los factores del complemento que se encuentren ausentes o anormales y se va a administrar el plasma a un paciente a través de la vía intravenosa. Bien, con respecto a los bloqueadores del complemento, vamos a contar con el eculizumab. Este eculizumab es un anticuerpo recombinante humano anti-C5 que va a impedir la formación del complejo de ataque de la membrana. Este medicamento va a ser empleado principalmente en los pacientes que cuenten con resistencia para la plasmoterapia. Igualmente, los pacientes que tengan resistencia tanto a los dos, es decir, a la plasmoterapia como al eculizumab, se va a emplear el medicamento denominado rituximab. Este medicamento también va a ser utilizado en las personas que tengan alteraciones neurológicas muy graves, ya que este es de la clase de los anticuerpos monoclonales. El objetivo de todo este tratamiento es que se debe emplear de forma rápida apenas se tenga el diagnóstico para poder ir ajustando las dosis
en cada paciente. Bien, en caso del eculizumab, este es un medicamento que es bastante efectivo para la recurrencia post-trasplante renal. Es bastante efectivo, pero su costo es bastante elevado. Muchas gracias por su atención.